Les traigo una historia que contaban los abuelos que ocurrió hace mucho tiempo en un pueblo de Antioquia, en el santuario. Cuando el santuario de Antioquia era un pueblo muy pequeñito, cuando no había llegado ni la contaminación ni el desarrollo por la tecnología. En el santuario no habían ricos, tampoco habían pobres. Si a alguien le faltaba algo, el vecino se lo proveía. Eran los tiempos en que las gentes podían dormir con las puertas abiertas. Ocurrió una historia de amor que contaban los abuelos entre Francisco y María. Unos jóvenes que se enamoraron, pero que solo pudieron estar juntos después de la muerte. Francisco y María, muy jóvenes, se enamoraron con miradas. Luego Francisco le mandó saludos a María y que si quería ser su novia. Así era que se hacían los novios en esa época. Entonces María pidió permiso a sus padres. Ellos, después de averiguar quién era Francisco, le dieron permiso y lo autorizaron para que fuera a hacerle visita los sábados a las 4 de la tarde, pues era la hora en que todos estarían en casa. La primera visita de Francisco, como se acostumbraba, lo invitaban a sentarse en un extremo de una banca de madera y en el otro extremo se sentaba la joven María. En la mitad de ellos, en el medio de los dos, se sentaba la madre de María, al frente el padre de María. Esa primera visita era un interrogatorio. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son las intenciones que tiene con María? Y si se casa con ella, ¿a dónde la va a llevar? Porque el que se casa quiere casa y costal para llevar a la plaza. Francisco, como era un joven juicioso, les dijo que él ya estaba terminando su casa. Fue muy bien recibido en la familia y así siguieron las visitas los sábados a las 4 de la tarde. Y como siempre, él se sentaba en un extremo de la banca de madera, al otro extremo la novia y en la mitad la madre de la novia. En ese entonces la novia y el novio poco se hablaban, no se podían ni tocar un dedo. Es tanto que la madre de María le decía a María que no mirara mucho a Francisco a los ojos, que Francisco tenía una mirada muy penetrante y que hasta la podía dejar embarazada. Y en ese entonces una mujer soltera embarazada era el fracaso de toda una familia. Así transcurrió el poquito tiempo de noviazgo, porque a las pocas visitas le dijeron a Francisco que cuándo sería la boda y organizaron la fecha, un sábado a las 4 de la tarde. Había mucha expectativa para ese matrimonio. Iba a haber fiesta en la casa de María. Prepararon muchas gallinas para ese sancocho en la tarde después del matrimonio. Los vecinos y amigos de las familias de Francisco y de María estaban con mucha expectativa para aquel matrimonio. Y allí estaban en la iglesia mirando a ver cómo llegaba María y cómo llegaba Francisco. María llegó muy hermosa, con un hermoso vestido blanco, tan blanco que hasta iluminaba la iglesia, acompañada de sus padres. Luego llegó Francisco también acompañado de sus padres, muy elegantes, pero Francisco iba con un vestido, con un traje negro, un smoking negro, que los amigos de Francisco, hasta entre ellos, hacían ciertas charlas burlonas y decían que Francisco, en vez de ir como para el matrimonio, parecía que iba para un sepelio o para un velorio.
Transcurrió el velorio, transcurrió la Eucaristía. En ese entonces, apenas en la Eucaristía les decían, ya se pueden tomar de las manos cuando ya el sacerdote les echaba la bendición. Al salir de la iglesia, Francisco y María venían de las manos, se les notaba que estaban muy emocionados porque venían temblorosos. Se les veía felices, pero al mismo tiempo nerviosos. Cuando venía en la mitad de la iglesia, a María le dio un fuerte dolor en el pecho, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hasta cayó desmayada. Francisco, muy asustado, la tomó en sus brazos y salió corriendo con ella para el puesto de salud que había muy cerca de la iglesia. Allí un enfermero la atendió porque en ese entonces no había médicos. El enfermero la reanimó, María recobró el conocimiento. Le asignaron un lecho de enferma. Francisco se quedó con ella conversando mucho rato mientras que el enfermero atendía a otros enfermos. De pronto a María le volvió a dar otra vez fuerte dolor en el pecho, tan fuerte que volvió a quedar desmayada. Pero ya fue para siempre. María murió aquella tarde de sábado, del sábado de su matrimonio. Francisco se quedó solo. Se quedó viviendo en la casa que había preparado y había construido para compartir con María. Francisco al parecer se le veía feliz. Decía que María seguía con él, que María lo acompañaba, que se habían prometido amor por siempre. Pocos años después, Francisco enfermó gravemente. Allí una tarde de sábado, su madre lo estaba cuidando. De pronto Francisco le pidió a su madre que le pasara el traje con que había asistido al matrimonio, ese traje negro. Se lo colocó y le dijo que fuera a buscar al sacerdote para que le ayudara a un buen morir. La madre de Francisco, muy asustada, salió corriendo y buscó al sacerdote y volvieron corriendo. El sacerdote le aplicó los santos óleos, lo bendijo y estaban orando, cuando de pronto, en ese atardecer de sábado, por la ventana que quedaba hacia el horizonte entró una enorme paloma blanca, tan blanca que hasta iluminaba la habitación. Revoloteó por la alcoba, luego revoloteó sobre el cuerpo de Francisco. Sus manos temblorosas de moribundo, trató de sujetarla. Y de pronto en ese momento fueron dos palomas blancas, muy blancas, que te iluminaban, salieron por la ventana hacia el cielo. La madre de Francisco y el sacerdote se quedaron viendo aquel espectáculo, como aquellas dos palomas se iban tan juntas, hasta que se perdieron en el cielo. De pronto volvieron a mirar a Francisco, y ya había muerto. Y entonces ellos dijeron, era ella, era María, vino por él. Y se fueron juntos al cielo. Y desde entonces, en el santuario, cada que en un atardecer ven dos palomas blancas juntas, muy juntas por los cielos, dicen, ahí van ellos, Francisco y María, juntos, después de la muerte.